Buenas tardes, ¿se escucha a la perfección? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas Bienvenido. tardes. ¿Cómo está? Bienvenido, profesor Miguel Talledo Rivera. Le saluda Catherine Vega. Buenas tardes con todos nuevamente. Bienvenidos a Edúcate IT, Educación Transversal y Transdisciplinaria. Hoy tenemos un tema muy especial a tratar desde la especialidad de la virología. Estamos con el especialista, el biólogo, profesor universitario sanmarquino, es también jefe de laboratorio, ¿no? De infectología, no, de bacteriología, ¿no? De bacteriófagos, de bacteriófagos. Bacteriófagos. Asimismo, tiene especialidades en biología molecular por la misma casa de estudios, ¿verdad? Y Ujú. ha realizado investigaciones, entre ellas para la Universidad de Maryland y para la Universidad de Cataluña, ¿no? En Barcelona. Así Perfecto. es. Bienvenido, profesor Talledo. Profesor Talledo, Gracias. ¿cómo está? Estamos con esta preocupación de la pandemia, ¿no? Que realmente las cantidades son exorbitantes, tanto de número de infectados, sobre todo, ¿no? Queremos saber, primero, informarle al público de manera detallada, porque hay mucha desinformación. Si bien es cierto que un sector sí se informa en las plataformas, digamos, más científicas o de repente más veraces, pero también un sector del público que tiene alguna confusión con respecto a cómo funciona el virus dentro del cuerpo, porque hay muchas dudas con respecto a los síntomas, ¿verdad?, que se están dando. Y como cada organismo es diferente, creo que lo mejor es la explicación del científico para no generar mucho pánico del que ya hay en la población, ¿no? Y cómo no entender el miedo, el temor, pero siempre es bueno estar informado. Primero empezamos, ¿cómo está conformado el sistema inmunológico en el ser humano? Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad que me da. El sistema inmune humano es un sistema de regulación de la defensa. Está conformado por dos frentes, digamos así. Uno es a través de células. Allí hay algunos nombres conocidos, por ejemplo, están los linfocitos T, que son muy reguladores y coordinadores de la respuesta defensiva, y también son productores de algunas proteínas importantes para la defensa. Y también están los linfocitos B, que producen anticuerpos. Aparte de las células, otro frente de defensa son las propias proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo. Estas proteínas son formadas por las células del propio sistema inmune y vienen a estar conformadas, por ejemplo, por anticuerpos, un grupo de proteínas que son muy destructoras, ¿no? Que son las proteínas del complemento, y también proteínas que interfieren un poco con la actividad, por ejemplo, viral, como los interferones. Entonces, este sistema inmune va a tener estas dos caras, ¿no? Una cara celular, las células que nos defienden, y una cara que se le llama humoral, ¿no? Que se refiere a proteínas solubles en el plasma. Ahora, ¿cómo actúa este sistema inmune cuando hay un virus? Bueno, usualmente lo que pasa, y para el coronavirus ocurre lo mismo, lo que ocurre es que hay tres tipos de respuesta. Fíjense, cuando un virus entra a la célula no está indefensa. Tiene un sistema químico que es muy fino. Este sistema, cuando tiene el virus adentro, lleva a su membrana, o sea, a la membrana de la célula, partes de la proteína viral. Las expone, como avisando de que está infectado. Entonces, estas partes se colocan en unos pedestales que están en la membrana de la célula. Hay un grupo de linfocitos T que está atento a la aparición de estas moléculas en las células, como un aviso para estos linfocitos, que cuando detectan una célula que está poniendo estas moléculas virales en su superficie, se acercan de inmediato, se pegan a ellas físicamente, y cuando comprueban de que está infectada, le comienzan a mandar una serie de señales que en realidad son moléculas, son compuestos químicos para destruir la célula. Entonces la célula infectada muere y por lo tanto el virus ya no se puede replicar más. Claro. ¿Y cuál es el ¿Ya? impacto del virus, profesor, cuando ingresa al organismo? Sí, claro. A eso va precisamente.
Aparte de esa forma de defensa que es la llamada vía citotóxica, también le decía lo de los interferones. La célula, cuando está infectada con un virus, comienza a producir interferones que, digamos, interfieren, como su nombre sugiere, con la replicación viral. Y además avisan a la vecindad celular de que la célula está infectada. Entonces vienen más linfocitos y se promueve la destrucción de esas células. Y finalmente, cuando la persona ya está, digamos, ya ha recibido el virus ya de un tiempo, esta persona comienza a hacer anticuerpos. La otra defensa son los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos van a unirse a estas partículas virales, no las van a destruir, solamente las van a reconocer, y cuando se unen a las partículas virales, o las aglomeran, y al aglomerarlas hace más fácil su destrucción por parte de las células, o si no las neutralizan, o sea, se pegan a ellas y el virus ya no se puede pegar a las células que infectan. Y bueno, ese es en esa parte. Ahora, ¿qué pasa en el cuerpo? Cuando el virus ingresa, el virus tiene una estructura en la cual presenta unas proteínas en su envoltura. El virus está formado por información escrita en su ácido nucleico. En este caso, el ácido nucleico no es como el nuestro, que es ADN, sino es ARN. Entonces, la información para construir el virus está allí. Pero esta información está rodeada por proteína y además, en el caso del coronavirus, por una capa de lípidos o grasa, ¿ya? Entonces, en esta capa externa hay unas proteínas que sobresalen. Estas proteínas reaccionan químicamente con ciertos receptores que tenemos nosotros en las células. Entonces, ¿en qué células tenemos esos receptores? En la mucosa de la nariz, en la mucosa de la boca, intestino, riñones, en diversos sitios. En la conjuntiva del ojo no hay información de que haya en la conjuntiva del ojo, pero en la retina sí hay estos receptores. En el interior del ojo sí hay, pero no en la mucosa externa, ¿no?, que tiene el ojo. Entonces, el virus cuando ingresa, se une a estos receptores y esto desencadena su ingreso a la célula, ¿ya? Cuando ingresa a la célula, ahora ya la información está dentro de la célula. La Exacto. información del virus ya está en el interior de la célula. Sí, Entonces, esta información comienza a ser procesada por la célula y la célula comienza a producir virus, claro. ¿ya? Sí, profesor. En todo caso, una vez que está produciendo, el virus está ramificándose, por decir así, en todas las células del organismo, ¿no? Del ser humano, Eso. para aclararlo, ¿no? Dígame, ¿cuáles son los efectos, perdón, los síntomas o los efectos de esa proliferación viral? Porque hay Claro. mucha desinformación, hay personas que comparten videos en las redes sociales con respecto a los síntomas que han tenido, ¿no? Algunos dicen que han tenido solo dolor de cabeza, otros, por ejemplo, que tenían dolores en las articulaciones, otros que eran asintomáticos y también hay algunos que sostienen que han tenido diarreas. En todo caso, sabemos que todo organismo es diferente. Usted díganos a qué se debe que exista estas reacciones de diferentes formas en los organismos, en todo caso. Claro, el virus es un agente extraño, entonces el sistema inmune lo identifica como extraño y en esa identificación responde el cuerpo. Esa respuesta generalmente es una respuesta inflamatoria. Por ejemplo, si está en la mucosa de la boca o de la nariz, la presencia viral activa el sistema inmune y el sistema inmune comienza a responder desarrollando una respuesta inflamatoria. ¿Cómo es? O duele la garganta, o se seca, o la nariz comienza a destilar. En este caso no es muy común eso, en el caso del coronavirus. O de repente es fiebre. Pero hay diferentes formas de responder. No todas las personas responden igual. Hay personas, por ejemplo, que responden perdiendo el olfato. Y eso es todo lo que sienten. Hay otras personas, en cambio, que les duele el cuerpo, o les duele la garganta, o hacen fiebre. Entonces, por eso es que es muy difícil de determinar, porque estos mismos síntomas que se presentan al inicio, los presentan otros virus, como el virus de la gripe a veces, u otros virus del resfriado como los rinovirus. Entonces, eso va a requerir la atención del médico. O sea, definitivamente, ante la presencia de algunos síntomas, como usualmente eso, la fiebre, lo que sí es particularmente eh, específico de esto es la falta de aire, que no se presenta en otras condiciones. Entonces, la persona cuando tiene ya dificultad para respirar, es una
señal de que podría ser un coronavirus y debería dirigirse a su médico, al sistema de salud, ¿no? Entonces, el problema va a ser de que este virus, si no es frenado en las primeras etapas por el sistema inmune del individuo, como ocurre en el caso de las personas que tienen mucha edad, ¿no? O las personas que tienen condiciones médicas previas, su sistema inmune no es el óptimo. Entonces, eso permite que el virus se multiplique mucho e invada el aparato respiratorio inferior, o sea, entre a los bronquios y hasta llegue hasta las bolsitas más pequeñas que tienen los pulmones, que son los alvéolos, en donde ocurre la captación del oxígeno. Entonces, cuando estos virus llegan a esa región, la respuesta inflamatoria es fuerte. Y típicamente la respuesta inflamatoria termina por liberar líquido, que usualmente es líquido citoplasmático, ¿no? De las células que se van rompiendo. Y ese líquido, si ocupa el alvéolo no puede captar oxígeno. Entonces viene la sensación de falta de aire y la neumonía, ¿no? Que es lo que como se le conoce. Sí, en el caso de los pacientes asintomáticos, obviamente su cuerpo está respondiendo de otra forma, ¿no? Pero también es el temor, en todo caso, de la población, porque hay Sí. algunas pruebas que salen, la que es la rápida, ¿no? Que ha habido algunas fallas, que sale falsos positivos como falsos negativos, ¿no? Y asumen que la prueba molecular sea la más efectiva, pero también el tiempo, ¿no? Para poder descartar si la persona está enferma o no es más de 2 días, si no me equivoco, ¿no? Y no tenemos laboratorios para poder hacer todo ese tipo de proceso, ¿no? Así es. En el caso de los asintomáticos es un caso muy particular, porque eh, asintomático para el médico que atiende es la persona que no siente ninguna cosa extraña, ¿no? Y que de repente sale positivo. Entonces aquí hay varios factores que hay que considerar. A veces la persona tiene una alteración que no se da cuenta. Y bueno, eso se considera sintomático y puede tener el virus. Pero si está en eh, las primeras etapas de la presentación de los síntomas, eso es lo que tiene que identificar el médico, no la prueba rápida. O sea, la prueba rápida es una ayuda nada más. Es decir, como usted dice, ha habido un caso de un negativo que estaba con falta de aire, ¿no? Una persona conocida. Entonces, eso puede ocurrir. En muy pocos casos ocurre, ¿ya? La prueba rápida es una herramienta, nada más. Ahí lo que tiene que mandar es la opinión del médico. El médico es el que tiene que determinar eso. La prueba rápida ayuda, comete errores, en realidad no son errores, pero tiene un porcentaje de sensibilidad. Ya, por ejemplo, para las pruebas positivas está por encima del 90-92%. Eso es bastante buena. Para el caso de las negativas es todavía más alto, es 96%. O sea, eso quiere decir que el 4% podrían dar falsos negativos, ¿ya? Pero el 96% sí es, sin duda, es una prueba negativa, ¿ya? Por eso es solamente una herramienta indicadora. Ahí lo que manda, si la persona está diciendo, ¿sabe qué, doctor? Me falta el aire. Entonces, ahí lo que manda es, como le dicen los médicos, la clínica. El médico él es el que tiene la última palabra. La prueba es una herramienta nada más. Ayuda mucho, por ejemplo, la prueba rápida ayuda mucho a la salud pública porque identifica realmente cómo se está moviendo el virus en la población. Es muy instructiva con respecto a eso. Detecta 2 tipos de anticuerpos. Ayuda mucho a los médicos, a los epidemiólogos en saber cómo está progresando la epidemia local, ¿no? Y la prueba molecular, que es altamente específica, ¿no? Sin duda, también puede cometer errores, pero es muy improbable. ¿Hay alguna estadísticas o se sabe algún número referente cuánto tiempo el virus puede estar, digamos, viviendo en los pacientes asintomáticos? Porque es muy peligroso con ese tema, estamos en la cuarentena y, bueno, el presidente quiso hasta el 26 tener la cuarentena y luego a partir de ahí gradualmente iban a salir algunas personas, ¿no? Al trabajo, diferentes actividades, pero obviamente no todos, ¿no? Pero con digamos, el problema de los asintomáticos, ¿no? Que es la mayoría bueno, hay Sí, un grupo de la población, ¿no? No claro. especifica tampoco la cantidad, pero como dicen en las referencias, digamos, a nivel mundial, el 80% lo va a poder sentir, pero no va a desarrollar los síntomas, ¿no? En De realidad, manera crónica. Entonces, sí.
¿Cómo es Ahí, el? hay un tema, porque por ejemplo en la enfermedad viral, como en cualquier otra enfermedad, siempre hay 3 periodos mínimos, ¿no? Un periodo en que la persona no siente nada. Ese es lo normal. Por ejemplo, entra un virus y cuando entra el virus la persona no tiene ninguna manifestación, absolutamente. O sea, siempre hay un periodo asintomático, ¿ya? Siempre hay. Ahora, en ese periodo el virus está que se multiplica, está que invade y después va a causar problemas. Pero en algún momento viene la segunda etapa, que es ya el desarrollo de la enfermedad, que es cuando se presentan los síntomas, los signos de la enfermedad. Entonces ya la persona se da cuenta que está enferma, pero la persona ya estaba infectada antes. Y después, cuando supera la enfermedad, si es que la supera, viene el periodo de convalecencia, que uno está convaleciente y está restituyendo su sistema inmune sobre todo. Bueno, en este caso hay un doble problema, porque aparte de que el virus tiene un periodo de incubación en el que la persona no debería sentir nada, que fluctúa entre los 5 y los 14 días, bueno, dicen de 1 a 14 días, pero el promedio es 5,2, si no me equivoco. ¿Ya? La persona no va a sentir nada en ese periodo de incubación, pero hay un grupo de gente, que es no sé si será la mayoría, la literatura señala que es 40-50% en la actualidad, que cuando ya está en este periodo no siente nada y está haciendo la enfermedad. Probablemente si ya está, si le hacen sus pruebas serológicas, podrían detectarle. Y entonces esa persona ya está contagiando. Es el problema, Ahora, ¿no? ahí es el problema. Por eso es que es un enemigo invisible, que inclusive es silencioso. Ni siquiera nos avisa que nos está infectado. Con suerte nos da un síntoma y nos damos cuenta, pero si no, por eso es que las medidas tienen que ser muy duras, ¿no? Porque es que las medidas son tan duras. O sea, es decir, distancia social y cuarentena. No hay otra forma, porque no hay remedio para el virus. Pues estos virus no, bueno, hay algunos medicamentos que se están probando, pero no hay, para los virus no hay remedio. Los virus hacen su ciclo y después se van. Entonces, eh, siempre que nosotros vemos en televisión estas cosas de las autoridades, ¿no? De que nos dicen los valores y los números, a veces nos asustan estos valores. Por ejemplo, uno ve que el número de afectados aumenta, 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 y la gente se desespera, le da miedo eso, ¿no? Eso es lo que pasa en las epidemias, así ocurren. O sea, y con las medidas que han tomado en el gobierno, que me parece que han sido acertadas, me parece que han logrado frenar un poquito, pero de todas maneras asusta ver los números día a día. Lo que hay que tener es calma, hay que tener confianza y hay que cumplir. En este caso, no queda otra, no tenemos otro seguro. No hay otro seguro, hay que cumplir las normas. Si yo me voy a la calle eh, por gusto, entonces en realidad estoy promoviendo que el virus persista en la población. Exacto, falta un poco mayor responsabilidad, en todo caso tomar Sí, conciencia, ¿no? Porque hay tremendamente. personas que no creen en digamos, en lo fuerte que es la carga viral, ¿no? Del Sí, coronavirus. De así repente es. uno dice que soy joven, ¿no? Y no me va a pasar nada. Vemos el caso de Sí, un joven en el extranjero, ¿no? Que está en buen estado de salud, ¿no? De deportista, ¿no? Sin embargo, es la excepción, digamos, de 1 en 1 millón, por decirlo así, porque mm, tampoco no podemos generalizar ni generar temor en la población, pero puede pasar, suele suceder, ¿no? claro. Y aquí en el Perú, Sí, lamentablemente, muchas personas, jóvenes sobre todo, en el horario de trabajo, el estrés, se debilitan, ¿no? Constantemente o consumen comida chatarra. mm, Entonces ahí viene el problema también, ¿no? Entonces, lo recomendable también para ellos es que estén en casa, porque a veces los papás también dicen que los hijos, los más jóvenes, vayan a comprar al mercado, ¿no? Hacer las actividades ujú. comerciales, uno, obviamente, por familia, pero más allá de eso también ver la alimentación, ¿no? En todo caso, yendo a los mercados, ¿no? Nos damos cuenta que ya no se encuentran las vitaminas, de repente el hierro, no encontramos calcio, no encontramos vitamina C precisamente hablando. ¿Qué nos recomienda usted como biólogo consumir que puedan suplir estos nutrientes? Más que consumir un nutriente específico, es todo el estilo de vida de la persona. O sea, la persona debe, para tener un sistema inmune equilibrado, tiene que pasar por varios factores. Uno, comer a sus horas. O sea, puede comer, bueno, siempre se recomienda una comida baja en sal, baja en grasa, pero una de las cosas más importantes es comer a sus horas, dormir a sus horas. Todo eso, y bueno, el factor del estrés que es un poco difícil de manejar,
porque bueno, ya sea uno un estudiante tiene estrés por los estudios, o las personas que trabajan estrés laboral o problemas familiares, siempre, y además del estrés al que estamos sometidos todos ahorita por la propia situación. Exacto, ¿no? Entonces, en realidad no hay un alimento en particular que nos vaya a ayudar, es solamente una alimentación a sus horas, en su cantidad habitual, y cumplir las normas. En realidad no habría algo especial que nos vaya a ayudar en ese sentido. Exacto. Y le pregunto eso, doctor, y qué bueno que usted lo enfatice, porque mucha gente encuentra en las redes sociales, pues, información que comiendo esto, tomando lo otro, me voy a ayudar, ¿no? Bueno, Entonces, hay que tener cuidado con eso. A veces, bueno, la información que está en la red es amplísima, mucha de esa información es buena, pero en realidad también hay otro tanto que no sirve para nada. Entonces, ¿cómo hace uno? O sea, uno debe guiarse de la información que surge de la ciencia. Tiene que guiarse de la información que le dan las universidades, los institutos, las entidades autorizadas. En realidad, si uno es bueno, me han comentado de que eso no tiene sustento. En realidad, la única forma es confiar. Espero que después de esta pandemia la gente confíe más en la ciencia. Es la única forma de superar estas cosas. No hay, no hay otra manera. La gente tiene que confiar en su ciencia. Aquí mismo en el Perú, los biólogos estamos haciendo varias cosas. Hay un grupo del INS que ha logrado secuenciar el genoma del coronavirus que está aquí. Entonces, ese es un aporte sumamente importante, por ejemplo, ¿no? es el Eh, financiamiento también por parte del sector privado, ¿no? Apoyando las sí, investigaciones, ¿no? sí, Para sí, aplicar las problemáticas sociales como esta, que claro. prácticamente nos ha dejado a todos en un estado de pánico enorme. Claro, las personas que estén en la calle, o sea, no es para hacerlas sentir mal. Ellas mismas se pueden preguntar. Las mismas personas se dan cuenta de que no sabían mucho de esto. Estos virus no son nuevos. Estos virus, este SARS, bueno, este es un nuevo tipo, ¿no? Pero el virus SARS original tiene 17, 18 años. No es una novedad. Ha salido una cepa nueva, un tipo nuevo de virus, Parte de la pero familia. esto así es de la misma familia. No debería sorprendernos. No debería estar solamente en el entorno de los biólogos y de los médicos. O sea, esto es de interés público porque causa enfermedad a la gente. Entonces, la gente se tiene que dar cuenta que cuando se vio con el problema de la pandemia, no sabía de estas cosas. ¿Y por qué no sabe? Porque no se difunde, porque encuentra información equivocada. Hay tantos sitios que recomiendan cosas para prevenir el virus que no sirven para nada y la gente la sigue ciegamente. Eso es muy peligroso. Por Es las bueno que emociones confíen en su ciencia. de momento, ¿no? Quieren ¿Sí? una solución al problema, ¿no? Sí, Y claro, claro. ir a métodos o a fuentes que no son, digamos, veraces Así de la es, información. así es, Mejores fuentes oficiales, en todo caso, que los da el Ministerio de Salud, ¿no? así El es. portal de Perú y otras fuentes internacionales, ¿no? Que Claro, bastante las universidades, los institutos que exacto. investigan, claro. Exacto, universidades peruanas también, de medicina, San Por, Fernando, la Cayetano por Heredia. cierto. Exacto. Entonces, profesor, y justo estábamos hablando del temor de la población, obviamente, que tiene que ver con esta pandemia, ¿no? Pero ¿qué tanto confía, digo, en cuanto también a las vacunas, ¿no? La población, por ejemplo, hace poco han estado, bueno, hace ya casi menos de un mes, 3 semanas, estuvieron vacunando a las personas más vulnerables, sobre todo ancianos, personas mayores de 60 años, contra el virus de la neumonía. Realmente, digamos, va a surtir un efecto positivo si es que las personas en este caso adquieren el coronavirus, por decirlo así, para que no desarrollen un cuadro de insuficiencia respiratoria que les lleve a la neumonía. ¿Va a ser efecto esa vacuna? Bueno, las vacunas son específicas. No está mal que vacunen a las personas ancianas y otras contra bacterias y virus, porque la neumonía puede ser causada por diferentes agentes patógenos. Algunos son bacterias, algunos son virus. Entonces, el nombre genérico para la condición es la neumonía, que es lo que producen en los pulmones, ¿no? Pero, bueno, no les va a hacer daño, pero el virus, no. O sea, tiene que salir una vacuna contra el coronavirus. Algunas vacunas, en la bibliografía hay información sobre algunas vacunas que podrían ayudar a la respuesta. Es probable, en realidad hay muy poca información al respecto,
pero es probable, pero la verdadera solución, más allá del distanciamiento social y todo, es la vacuna. Esa es la verdadera solución. Entonces, el problema es que para desarrollar una vacuna en los tiempos actuales se requiere mucho tiempo. Una vacuna clásica, tradicional, tardaba 15 años en producirse. Ahora, con la ayuda de la informática y de la biología molecular, este proceso se ha reducido a 1 año y medio y hasta un poquito menos, pero eso no se puede reducir más. En realidad, una vacuna va a tardar en producirse. En el caso del coronavirus, si nos sacan una vacuna, no creo que sea en el término del año, realmente. Y esa es la solución final. O sea, cuando salga una vacuna, que va a salir de todas maneras, ¿no? En ese sentido, muchas entidades están contribuyendo. También en Perú he visto ahí algunos científicos que están proponiendo algunas vacunas o el proceso para producir algunas. Todo eso va a contribuir a que sea una vacuna efectiva. Entonces, esa es la verdadera solución para nosotros. Mientras tanto, nos distanciamos y nos mantenemos en cuarentena. Mientras eso no salga una vacuna, y además hay otro problema. No es que se pueda acelerar el proceso de producción de vacuna requiere saltar muchas vallas de seguridad para que la vacuna no haga daño, en vez de proteger. Si uno se salta esos procesos, podría resultar en un desastre peor que la enfermedad, porque al fin y al cabo, si usted evalúa los valores, este virus tiene una tasa de fatalidad más baja que el virus original, ¿ya? Lo que sí, es mucho más contagioso con respecto al SARS original. Es muchísimo más contagioso, pero es menos letal. Claro. En el caso de la mortalidad, pues cada vida humana es invalorable, Claro. pero aunque sea nos da una esperanza saber de que su letalidad no es tan alta, ¿no? Entonces, en este momento, digamos, hacer una vacuna sin probar, sin los debidos sistemas o procesos de seguridad sería muy contraproducente. ¿Usted cree que realmente en Perú podamos hallar la vacuna, elaborar la vacuna, crearla? Sí, sí, ¿por qué no? O sea, podría ser. Bueno, existe la infraestructura para poder hacerlo, ¿sí? Y el conocimiento también, sí, o sea, no estamos mal en ese sentido. Em, Sería lo ideal de que todos los esfuerzos vayan en una sola dirección, o sea, que todo eso se concentre en una sola vacuna, Claro, en lugar de ser esfuerzos aislados. claro, por ahí comunidades Pero no cercanas está y mal. otro, O ¿no? sea, a mí personalmente a mí me da gusto que haya gente que esté haciendo estas cosas. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero mejor sería que la gente supiera eso. Que la gente supiera de que hay soporte para eso. Sin embargo, todo eso se tiene que canalizar para que se convierta en una vacuna muy segura y eficaz, ¿no? Que se Claro, pueda tiene producir. sus procesos y su tiempo, ¿no? Así es. Y también quería preguntarle sobre, hay algunas informaciones, noticias que están generando también alarma en la población, que realmente, por lo que se sabe hasta el momento, no ha sido, digamos, sustentada científicamente, solamente quedó en especulaciones. Sin embargo, algunos medios están difundiendo, ¿no? De manera poco seria, porque en realidad en la calle observamos a diario que hay muchos animales abandonados, perros No, y gatos. Doctor, sí, así sí. usted como científico, bien directo, ¿hay validez científica que diga que los animales domésticos transmiten el coronavirus? Hay algo de evidencia. En realidad hay que tener cuidado al hablar de esto porque, miren, hay trabajos, un par de trabajos que hablan de transmisión a gatos, del humano a los gatos, ¿ya? Y en los gatos no hay manifestación. Esto ha sido un trabajo hecho en un número limitado de gatos, me parece que 100 o 200 tal vez, ¿ya? Y se les ha encontrado anticuerpos activos contra el virus. Pero por O sea, les contagio del hombre, no que ellos del tengan humano. de virus. No, 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 no. Entonces, en estos gatos se ha encontrado anticuerpos contra el virus. O sea, quiere decir que el gato es infectado y ha comenzado a defenderse. El gato, igual que nosotros, tiene hasta el mismo tipo de anticuerpos. Entonces, es una cosa muy segura. Entonces, el gato se ha infectado del humano, obviamente. Ahora, se sabe en el mismo trabajo de que el gato puede contagiar a otros gatos, ¿ya? Pero
lo que no ha sido demostrado es que el gato transmite al humano. No hay evidencia de eso. Ahora, tendríamos que creer esa evidencia de que el gato se contagia del humano o se contagia entre ellos, habiendo uno o dos trabajos. O sea, es poca la evidencia, ¿ya? Es poca la evidencia, pero existe algo de evidencia, Existe, claro, ¿ya? Ahora, el gato no parece contagiar al humano. En felinos grandes, sí, ya se ha demostrado que hay un tigre de Malaya, creo, sí, que fue infectado de por... Malasia, ¿no? Ujú. Así es, que se enfermó, pero se enfermó. En los gatos, el trabajo de los gatos es un trabajo chino, que los gatos no enfermaron, simplemente se les hizo extracción de sangre y se encontraron anticuerpos. No estaban enfermos, no estaban enfermos. Pero no transmitían al En humano. todo caso, pero no son vasijas digamos, de ese virus para No son tratar. reservorios. Aparentemente no son reservorios, aparentemente. Hay que tener mucho cuidado con eso porque es un proceso bien largo. Biológicamente, para que un humano contagie a un gato, tiene que pasar bastante tiempo de contacto. Bastante tiempo. Ese es el primer paso. Segundo paso, para que el gato contagie a otro gato, el virus todavía tiene que sufrir más modificaciones y requiere bastante tiempo. Y de ahí, para que el gato contagie al humano, tendría que seguir otra serie de modificaciones. Claro, Habría que estudiar. y que no se ha Habría, encontrado, me dice, ¿no? Solamente se no han se ha encontrado encontrado. poquísimos casos de gatos que se han infectado porque un humano le contagió, Así es. pero ellos No hay no son evidencia. reservorios de virus para contagiar a los humanos, pero sí pueden contagiar No. a los Se ha felinos. demostrado en gatos y en hurones. Se ha demostrado. Perfecto, doctor. Siempre es bueno despejar esas dudas, ¿sí? Porque hay muchos amigos de los animales, incluyéndome, ¿no? Y en esas situaciones entendemos que hay poblaciones que entran en pánico, pero también tenemos que ser empáticos, ¿no? En una epidemia tampoco no debemos No, pero que sí, aparentemente, ¿no? si el animal, digamos, se enferma, se sigue lo mismo que para un humano, se le aísla. No tienen por qué matarlo ni botarlo. Bueno, sí, pero lamentablemente, doctor, usted sabe que no dominan las emociones algunas personas, Claro, claro, ¿no? más cruel e inhumano, Sería ¿no? muy inhumano eso, ¿no? O sea, Proteger botarlo. también a los No, animales además sería sumamente peligroso porque bueno, contagiaría a otras personas, ¿no? y sobre todo son los animales los más perjudicados, porque esos Así es, claro. Se sí. contagia entre los animales. Sí, doctor, otra duda más que he visto que en las redes algunos están comentando, ¿qué capacidad, digamos, de infección tiene el virus, o perdón, o mejor dicho, el virus puede ingresar por los ojos? ¿Es cierto eso? Mm, las indicaciones que se dan es para que uno se proteja la boca y la nariz, ¿ya? Y el personal de salud que está en contacto con los pacientes, por protocolo se protege los ojos también, ¿ya? La literatura no registra la presencia del receptor en la mucosa conjuntiva, en la conjuntiva del ojo, que es la membranita que recubre el interior de los párpados y el ojo. No se registra presencia del receptor, pero sí se registra el receptor en la retina, en el interior del ojo. Entonces, habría que estudiar eso, ¿no? O sea, en realidad no hay evidencia, pero para la persona que trabaja en salud es importante porque, por ejemplo, han habido muchos casos, se tenía el temor de que el virus produjera conjuntivitis, por ejemplo. Salió por ahí alguna evidencia que en algún lugar se había generado conjuntivitis. Eso hay que estudiarlo bien, porque por lo menos la presencia del receptor es en mucosa bucal, respiratoria, bronquios, intestinos, etc. Pero ha habido casos en el mundo que sí ha sucedido que se han podido infectar por la vista. No, como le repito, no se ha demostrado. No se ha demostrado, ¿verdad? No se ha demostrado. Entonces, eso está de más conversar en las redes sociales porque puede haber personas pues, que se afectan emocionalmente pensando que en cualquier momento van a querer Claro. a través de Y la... van a comprar aparatos para cubrirse la cara. Miren, si la persona se siente más segura, sí, que lo haga. Bueno, sí, Pero claro, si se siente más segura, bueno, que lo haga, pero en realidad no se ha demostrado. Cuando se demuestre es diferente, ¿no? No claro, se ha ¿no? demostrado. Exacto. Siempre sin generar pánico, ¿no? En la población, ¿no? O siempre de la mano de la Así ciencia. es. Y la gente tiene que estar tranquila. O sea, estamos en una situación difícil, pero no es una situación sin salida ni desesperante. No estamos en el borde del precipicio, ni mucho menos, si es que cumplimos con las normas.
Eso exacto. es lo fundamental. Es necesario. Ajá. Díganos, tengo una duda y creo que mucha gente también con respecto a eso de las pruebas moleculares. Sé que minutos antes hemos conversado sobre eso, ¿no? Pero quisiera saber, mucho se especula cuál es más eficiente que el otro, porque últimamente hicieron una compra, un pedido, ¿no? Y Mm, estuvieron cuestionando que por qué no se optó por la más cómoda, ¿no? Y por qué se optó por comprar los productos chinos, ¿no? Y claro. varias especulaciones al respecto. En todo caso, o sea, en plano así técnico, científico, estas dos pruebas se complementan una con otra, cada uno tiene, digamos, diferentes especificaciones, especificidades, como lo dicen ustedes en el ámbito de la academia, o cuál es mejor que la otra, ¿no? Porque mucho se pregunta la gente, porque también el precio, ¿no? Sobre el precio Ujú, también, digamos, habla el bolsillo, como se dice, la compra. claro, así es. Bueno, son dos formas de enfrentar la epidemia. Son dos formas diferentes de enfrentar la epidemia. O sea, hay muchas formas de detectar al virus. Esas dos se han escogido muy probablemente porque las dos son útiles. En realidad, las dos, a los médicos les informan mucho. Al médico le interesa mucho esto, sobre todo al epidemiólogo, al que está a la cabeza, que toma las decisiones, le interesa mucho esto, porque la parte, fíjese, en la prueba serológica es muy rápida. Puede cometer errores, pero es muy rápida. O sea, en 15 minutos tiene usted un resultado. Ahora, considere ahí de que no es una sola muestra la que se procesa, sino son un montón, podría demorar un poco más. La prueba molecular tiene otro enfoque. Lo que hace es detectar al ácido nucleico del virus y lo amplifica, o sea, lo copia un montón de veces para detectarlo e indicar de que está ahí. Entonces, que la prueba es positiva. ¿Ya? Es muy específico, tiene una especificidad muy alta, o sea, la prueba molecular es excelente para esto, pero la prueba serológica no se puede descartar porque la serología informa a la autoridad de salud cómo se está desplazando el virus en toda la población, en cada distrito, en cada región del país. Eso ayuda mucho a los epidemiólogos y a los especialistas en salud pública a hacer el seguimiento, lo que no hace la prueba molecular. ¿Por qué? Porque la prueba serológica, en este caso la que se ha adquirido, detecta dos tipos de anticuerpos, ¿no? IgM e IgG. Uno que se produce en los primeros días del proceso infeccioso y otro que se produce varios días después. Entonces eso da una idea bastante clara de lo que está pasando. Ahora, la PCR, la prueba molecular, también en la prueba que se está haciendo es cuantitativa y también me puede hablar de la carga viral, cuántos virus hay en el cuerpo del individuo, en la muestra que se ha tomado. También es indicadora, pero para salud pública la prueba serológica antigua y menos específica como es, pero es sumamente útil. Entonces, son dos frentes que se usan, ¿no? Entonces, a mí me parece que está bien eso. Siempre se tienen que tomar dos frentes porque si no, la cosa puede ser engañadora, ¿no? O sea, uno se podría engañar. Lo que sí me llama un poco la atención es que en los valores los pongan por separado. No, no sé si eso tiene realmente, de repente es falta de conocimiento mía, pero no sé si tenga tanto interés ponerlas por separado. En el caso que surgió ahora, la polémica que surgió fue porque creo que las pruebas habían salido, o no tenían certificación de China cuando se compraron. Bueno, pero esa prueba, creo que se mencionó en esa oportunidad de que en ese momento ese no era el requisito, pero sí cumplía con las especificaciones de la Unión Europea. Entonces, si cumple con las especificaciones de la Unión Europea, que son bastante estrictas, yo creo que no hay problema con eso, ¿no? Y si está funcionando, yo creo que no hay problema. O sea, el hecho de que, por ejemplo, lamentablemente el señor que es ex congresista que le salió una prueba negativa y que estaba con el problema, ¿no? Es una cosa bien rara de, que se da. Ahora, en este caso se ha dado en una persona pública, ¿no? Es notorio, pero es bien raro que se presente. Ahora, él no debía haber tenido ese problema. Él no debió fallecer. O sea, él ha tenido que atenderlo un médico. Me ahogo. Ha tenido que verlo alguien. No es, su prueba salió negativa, pues me ahogo. O sea, Claro, perdón, doctor, justo tiene que ver mucho con el pregúntele a telediagnóstico. un médico. La clínica es lo que le manda al médico.
Claro, es el teletriaje que se pasa, digamos, previamente, ¿no? Ujú. Uno cuando llama al MINSA, ¿no? Les pregunta los síntomas, también si ha tenido contacto con alguna persona que llegó del extranjero, ¿no? O si sale fuera de su distrito casi todos los días, que bueno, obviamente fuera del horario que está restringido, ¿no? Eso les pregunta, es como un seguimiento que se le está haciendo al paciente para ver si tiene alta probabilidad, ¿no? Claro, claro, porque yo pienso que si una persona, si un médico lo hubiera visto al señor, probablemente otro hubiera sido el resultado. Pero eso ya en realidad no es culpa de la prueba, ¿no? O sea, la prueba no tiene el 100% de especificidad. Entonces, podrían darse negativos que no lo son. Podría darse, ¿ya? Pero igual es una herramienta muy útil. Es muy útil. Es más, el médico a la prueba es una herramienta adicional. A él lo que le interesa es lo que evalúa él personalmente. Claro, El mismo triaje, ¿no? claro, Mismo triaje, la persona le toma la temperatura, le toma la presión y los valores podrían ser normales, pero si doctor, ¿pero por qué me falta el aire? Si el doctor lo ausculta, se tiene que dar cuenta de que pasa algo. claro. Por ejemplo, por eso que dicen muchos médicos del Ministerio de Salud, que hasta el mismo ministro de Salud, que solamente se lleva de emergencia a los hospitales cuando presenta un cuadro, digamos, de deficiencia respiratoria, ¿no? Por eso se le pregunta a la persona, o sea, ¿cuándo realmente actuar? Que es una situación de emergencia cuando ya no puedes respirar. Esa es más que la prueba, que el test que se están realizando, o sea, esa es la prueba fundamental para saber si realmente el paciente presenta, porque como hay asintomáticos, porque si el paciente presenta fiebre, tos, ¿no? Todavía no llega a ese Claro. cuadro clínico para ser internado, por decir así. Bueno, pero bueno, ahí hay un tema que deberían esclarecerlo los médicos porque en realidad sí a las personas, como hay tanta gente que está yendo, descartan muy rápido, ¿no? En base a lo que presenta la persona. Y si la persona presenta disminución, falta de oxígeno, ya está en un periodo peligroso. O sea, si le falta oxígeno, si no puede respirar bien, no es una buena señal. Entonces, lamentablemente no hay otra forma, porque estos virus podría presentar una persona, fíjese, la persona puede ser asintomática, puede presentar un cuadro leve, puede presentar un cuadro moderado y puede presentar después, hay dos pasos más que son severo y crítico, pero acá le llaman grave nomás, ¿no? Dicen grave. Entonces, un caso leve es, por ejemplo, temperatura 37,8. No es muy alta, 37,8, 30, no es muy alta, pero es algo de fiebre. Y a veces la persona tiene eso y se acabó. Entonces, lo más probable es que lo manden a aislamiento. Y nada más. En realidad si no presenta nada más. Y ese es un problema. Es un virus muy, muy subrepticio, como se dice, no engañador. ¿No? Y cuando me comienza a faltar el aire, ya me encuentro con la problemática más o menos seria, ¿no? Y, profesor, y el caso de los reinfectados en China, que se ha estado hablando últimamente, es cierto que hay unas posiblemente hay una nueva cepa, dice, ha mutado. ¿Eso es factible desde la biología? Bueno, a ver, ahí también hay varios frentes. Estos virus, el coronavirus pertenece a una familia que tiene como ácido nucleico, la información la guarda en ARN. El ARN viral se copia mediante enzimas, proteínas especiales, que el propio virus trae, no son de la célula, ¿ya? Estas proteínas copiadoras no son muy eficientes. Entonces, cuando se cumple un número de millones de copias, siempre hay un error, de tanto en tanto, es como una mala copia. Entonces, estas malas copias son mutaciones, son mutantes. Ahora, esto es muy común en los virus RNA, es muy común, ¿ya? Eso puede conducir a que el virus se inactive o se haga más débil cada vez. Difícilmente que se haga más infeccioso. Lo más probable es que se haga más débil el virus. Esa es una buena noticia. La otra cosa es que eh, tiene pro y contra. Si el virus es mutagénico, o sea, muta mucho, va a ser difícil para la vacuna, ¿no? Porque podrían surgir cepas que, a las cuales la vacuna no les funciona. Ese es el contra de que el virus mute mucho, ¿ya? Pero la buena noticia aparentemente es que este virus, este coronavirus en particular, no muta mucho. No muta mucho. Entonces, al no mutar mucho,
La vacuna va a ser más eficiente cuando salga, va a ser más eficiente porque el virus no cambia mucho. Y lo más importante, la persona se va a poder defender más tiempo. O sea, cuando haga sus anticuerpos, esos anticuerpos le podrían servir un tiempo contra el virus porque el virus no ha cambiado mucho. No es como en el caso de la gripe. En el caso de la gripe, pues la gripe rara vez es mortal, pero cuando entra el virus de la gripe, uno hace sus anticuerpos y dentro de un año, cuando el virus de la gripe nos infecte, ya esos anticuerpos no me sirven porque simplemente el virus mutó. Eso todavía es muy temprano, pero parece que no ocurre en este caso. Parece que el genoma de este virus es un poquito estable dentro de las posibilidades que tiene, es estable, y eso nos ayuda en ese sentido, en la producción de la vacuna y en la defensa inmune. Ahora, ¿cuánto tiempo nos podría proteger los anticuerpos, ya que menciona el caso de los reinfectados? ¿Puede haber reinfectados? Teóricamente, sí. Teóricamente no hay nada que evite que la misma persona que se infectó se reinfecte. Pero no porque el virus haya mutado, sino por el tiempo que le duran sus anticuerpos. ¿Ya? La respuesta en estos casos parece que no es muy alta. No es, perdón, no muy alta, no, sino no es de largo plazo. ¿Ya? Entonces, la respuesta por anticuerpos se va debilitando con el tiempo y para mi mala suerte se me gastaron mis anticuerpos contra ese virus y el virus vuelve a infectarme. Entonces, puede reinfectar, podría ser, pero en realidad habría que estudiar bien ese caso porque no está muy claro, ¿no? Sí, todavía no. Y es bueno saber que hay una cantidad limitada de anticuerpos, como dice usted, ¿no? Que salen a Claro. Bueno, luchar. hay virus que protegen, o sea, que inmunizan para siempre. Por ejemplo, varicela, eh, ya no es que no se pueda, o sea, una persona podría hacer varicela 2 veces, pero es rarísimo que se dé 2 veces. ¿Por qué? Porque el virus causa la enfermedad y cuando la persona ya se recupera, el virus todavía permanece en el cuerpo o sus partes permanecen en el cuerpo durante muchísimo tiempo. Eso permite que el sistema inmune de la persona desarrolle células memoria y estas células memoria protegen prácticamente toda la vida. Pero eso no se da en todos los virus. En el H1N1, por ejemplo, esa protección podría durar, creo que se han hecho estudios que indican que dura de 3 a 10 años la protección contra H1N1. Pero en el caso de coronavirus, del COVID-19, no se sabe. En realidad podría ser 3 semanas, 4 semanas, hasta varios meses, ¿no? O sea, Sí. normalmente un coronavirus, esos que no nos causan problemas, generan una inmunidad que dura 4, 5, 6 meses y no más, Ah, ya, en ¿no? todo caso. Pero habría que ver qué pasa en este caso, no se puede afirmar. Esperemos, pues, ante la Tenemos que grave estudiar, situación, ¿no? De hay que salud, estudiar. sobre todo, está muy convulsionados los hospitales, ¿no? Falta también más médicos, indumentaria Sí, necesaria para que ellos se puedan proteger, equipos, herramientas para salvar más vidas. Esperemos, pues, que se pueda al menos apoyar en esas, porque sin ellos, sin los médicos, sin los científicos, ustedes, pues, no tendríamos solución a los problemas, sobre todo de salud, que son debido a muerte, ¿no? Doctor Miguel Ángel Talledo, muchísimas gracias, profesor, biólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador con varias publicaciones sobre biología molecular. Estuvo con nosotros para Educación Transversal y Transdisciplinaria. Para ustedes habló Caterine Vegasuero. En otra oportunidad seguimos con el profesor Miguel Ángel. Lo vamos a invitar de todas maneras para seguir hablando sobre la evolución de la pandemia, que esperemos pues, que no dure tanto. Muchas gracias. así es, con todo gusto. Gracias, Catherine. Gracias. Adiós. Mira, esto que queda a las 6 de la tarde, se quedan a veces hasta las 5.